TJ Canal el 34 presenta la década del 2000, una década dorada. Programa 124. Trágico fin de año. Tragedia de República de Cromañón. 30 de diciembre del 2004. Al mejor estilo TJ, 100% única. Tan 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 tan. Bien, continuamos acá en nuestro espacio llamado la década del 2000, una década dorada, por supuesto por TJ Canal del 34. Bien, lo prometido es deuda y en este programa 124 haremos un programa un poco fuerte, un poco duro, donde lamentablemente recordaremos una de las peores tragedias que ocurrió en nuestro país en los últimos años, como fue el caso de la tragedia de República de Cromañón, allá por el mes de diciembre del 2004, pero bien, como el movimiento se demuestra andando, pues andemos, haremos barrida, bien. Luego de esta corta barrida empezaremos a hablar sobre este caso. Hacia aproximadamente el 30 de diciembre del 2004 se produce una de las mayores tragedias que ocurrió en nuestro país, como fue la tragedia de Cromañón, la tragedia de República de Cromañón, que fue durante un recital de rock, más precisamente el recital de una banda de rock llamada Callejeros, que para ese momento, para el año 2004, era una de las bandas más populares del rock nacional, liderada por Pato Fontanet y, como se dice, y demás músicos. Una banda que tuvo sus primeras experiencias allá por la década del 90, más precisamente finales de los 90, pero es como que la década del 2000 fue la década consagratoria y más el año 2004 fue un gran año. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Hacia aproximadamente este 30 de diciembre del 2004, Callejeros se iba a presentar por última vez para cerrar este magnífico año, el 2004, en República de Cromañón. ¿Qué es lo que era República de Cromañón? República de Cromañón era como se dice, una especie de local bailable, pero un local bailable temático dedicado al rock nacional, regenteado por Omar Chaván, quien había sido dueño de otro local bailable, pero dedicado también al rock, como se dice, un lugar mítico del rock nacional, como lo fue Cemento, que fue, como se dice, clausurado durante la década del 90, pero como que con este nuevo lugar, como que quería como un poco resaltar un poco la magia, la mítica del rock nacional, de lo que era el viejo Cemento. Pero bien, creo que uno puede decir acá de que lo que era República de Cromañón antes de que sea República de Cromañón había sido una importante bailanta llamada el Reventón Bailable, bailanta que fue furor en la década del 90 y que cerró entre el año 99 y el año 2000, digamos, como bailanta. Pero bien, ¿dónde está ubicada República de Cromañón? República de Cromañón está ubicado en el barrio porteño de Once, en la calle Bartolomé Mitre. Pero bien, estos son como algunos detalles para decir dónde ocurrió una de las mayores tragedias del país. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Ese día era un jueves previo a fin de año, donde miles de jóvenes concurrirían a este lugar, más precisamente para escuchar su banda favorita y para pasar un buen momento. Fue un día bastante agobiante, de mucho calor, pero la noche
la noche iba a ser, como se dice, la mejor de las noches previo al fin de año, porque recordemos que esta tragedia ocurre previo a los festejos de fin de año para empezar para esperar el año 2005. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Hace aproximadamente entre las 21 y 22 horas empieza el show, pero antes de que cante Callejeros, iba a cantar una banda soporte que iba a hacer unos temas, como se dicen, previos para, como se dice, como se dice en la jerga del rock, para poder activar el pogo, o sea, poder activar, o sea, calentar el ambiente, digamos. Iba a ser una noche, como se dice, amena, una noche agradable, pero lamentablemente terminó todo en tragedia. Hacia aproximadamente entre las 22:30, más o menos, Callejero sube entre las 22:30, o sea, por ese tiempo, Callejero sube al escenario de República de Cromañón y empieza a cantar sus éxitos de aquel año y algunas canciones inéditas. Todo estaba bien, como se dice, o sea, bien candente. La noche estaba muy, como se dice, muy arriba, o sea, muy jocosa, hasta que lamentablemente uno de los tantos acalorados fans de Callejero se le ocurre prender una pequeña bengala, una bengala de pirotecnia, y como que en un momento como que con esa primera bengala como que empieza como un poco de alerta, y como en una de esas como que el mismo líder de la banda como que trata de parar y trata de decir o sea, trata de, como decirle a sus fans que no, o sea, trata de aconsejar a sus fans que no prendan bengalas, porque a causa de que el lugar estaba hecho o sea, tenía una media sombra en el techo como parte de decorado, y eran materiales inflamables, y que podía pasar algo que había pasado meses anterior, que también pasó en el 2004, como un incendio, como ocurrió en Paraguay, que había ocurrido un incendio bastante trágico también por ese motivo, por el encierro y por prender alguna cosa que podía causar combustión y ahí desatar una tragedia, o sea, un incendio. Es como que se hace una primera advertencia, pero bueno, es como que dejan, como que los fans como que trataban de no prestar mucha atención, y el show siguió tocando, o sea, la banda siguió tocando. Hasta que también hubo otro llamado de atención en ese lapso, donde el mismo dueño del local, o sea, Chaván, sube al escenario diciendo, por favor no tiren objetos, como se dice, pirotécnico, porque estamos en un lugar cerrado. Y bueno, y es como que esa advertencia tampoco se escuchó, hasta que lamentablemente la tercera, como se dice, lamentablemente no, o sea, la tercera vez no se hizo escuchar, y ocurrió lo que ocurrió la tragedia. Hacia aproximadamente las 22:50 de este trágico 30 de, como se dice, 30 de diciembre del 2004, ocurre una de las mayores tragedias, cuando un fan acalorado, enfervorizado, empieza a prender una bengala, y lamentablemente esa bengala empieza a entrar en contacto con el techo hecho con una media sombra, como una especie de tela, y empieza a quemarse, y de a poco empieza como a haber en todo ese contexto empieza a haber un apagón de luz, y todo empieza a haber confusión, y ahí la tragedia empieza como a desatarse, empieza a quemarse parte de la mampostería, empieza a quemarse parte de lo cercano ahí, y mucha gente, como se dice, empieza a morirse, como se dice,
aplastada. Aplastada por culpa de la falta de aire, de oxígeno, porque lamentablemente esos elementos inflamables empiezan como a despertar una especie de monóxido de carbono y algunos gases tóxicos que lamentablemente dañan el sistema respiratorio del ser humano. Pero bien, la tragedia lamentablemente se había desatado y el local se había convertido en una trampa mortal. Para colmo también las salidas de emergencia, algunas estaban con llaves, a causa de que el dueño había sugerido antes del recital que cierren eso para que no se colara entre comillas gente que quería ver el recital en sí. En fin, el local estaba habilitado para poca gente, para más o menos unas 1.100 personas aproximadamente, pero ese día había más de 5.000 personas, era mucha gente que hasta estaba abarrotada en las escaleras lindantes al escenario. O sea, lamentablemente fue una gran tragedia. Como que luego de a partir de las 23 horas en adelante, y ya las 24 horas del 31 de diciembre del 2004, ya la noticia empieza a tener repercusión en los medios y es como que empieza una especie de carrera de poder poder ayudar a todos esos jóvenes, a toda esa gente que había caído en esa trampa mortal que fue República de Cromañón, digamos. Y un festejo que terminó, como se dice, en tragedia. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Como que empiezan, muchos a querer escapar de eso y lamentablemente, muchos de los jóvenes que estaban ahí empiezan como a correr por todos lados, a escapar, a querer salir de ahí. Lamentablemente algunos fallecen y también muchos, como que también es como que empiezan a recurrir muchas autoridades policiales, los bomberos, las ambulancias, y lamentablemente se tomó, como se dice, una esmera, porque no todas las ambulancias, todos los bomberos, todas las autoridades policiales como que no dieron abasto, malas de Capital Federal, y a causa de eso se llamó hasta gente de provincia de Buenos Aires para que vayan a ayudar, y como que todos los hospitales era, como se dice, estaba lleno de gente que había, de heridos, de gente que había salido, que había escapado, o gente realmente que había salido pero volvía a entrar para poder rescatar a sus amigos. Fue la verdad una gran tragedia, una gran confusión, que lamentablemente empañó ese final de año y un comienzo de año bastante duro. Bueno, acá ustedes verán, la foto de las zapatillas de esa trágica noche. Este sería el local, ustedes verán que habían como escaleras, y ven dónde estaban esas escaleras, hasta en ese lugar había gente, y también hasta gente en los baños había. Pero bien, bueno, y este serían como el saldo de las víctimas. Acá, bueno, acá está el último instante donde Callejeros cantó y se ocurre la tragedia. Como ustedes verán que hay como una especie de humo, y este sería un homenaje que se hizo hace poco, digamos. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? La tragedia había repercutido tanto que todos los medios se hicieron eco, y como que se empieza a buscar, como se dice, responsable en esto, y también como que empieza un poco la desesperación de los familiares, el peregrinar de los familiares, de enterarse de que su ser querido había fallecido, también del peregrinar en las morgues judiciales para poder buscar a ese ser querido, o buscarlo en algún hospital, o buscarlo si se había escapado, si no había ido. También hubo una historia de uno que había entrado, pero después como que se arrepintió y no sé qué, como que estaba por ir al recital, pero después como que se arrepintió por otra cosa, y
afortunadamente había salvado su vida. Pero bien, fue una gran conmoción, una gran tragedia que lamentablemente enlutó al rock nacional y enlutó también un poco a la noche de Buenos Aires en aquel momento. Y también que como que después de toda esta tragedia como que pasó mucha agua bajo del puente y como que muchas personas como que les costó mucho poder volver a ir a un recital en un lugar cerrado. Y también como que muchos locales tuvieron algunas restricciones también. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Como que la culpabilidad fue un poco la culpabilidad de esta tragedia fue un poco, se, se la llevaron un poco el dueño del local, o sea, Chaván, después los músicos de callejero, después los funcionarios del gobierno de la ciudad de aquel momento que habilitaron que ese lugar funcionara con irregularidades, porque recordemos que ese lugar ya había tenido algunos avisos antes, en el mes de agosto, en el mes de mayo, pero con otras bandas de rock que no pasó a mayor, habían tenido algunos problemas. También en la década del 90, cuando era el reventón bailable, también había tenido algunos problemas, pero bien. Es como que lamentablemente tuvo que ocurrir esta tragedia para que ese local se pudiera clausurar, digamos, pero bien. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, como que toda la culpabilidad se lo llevaban el dueño del local y los funcionarios de gobierno de la ciudad, que bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? El mismo, o sea, fue un tema que se habló durante todo el año 2005, el año que siguió, y ¿qué es lo que ocurrió acá? Luego de varios meses, ya en noviembre del año 2005, se detiene a Chaván, o sea, el dueño del local de Cromañón, y después de ahí como que, o sea, lo ponen preso y después como que luego lo sueltan y después se haría el juicio. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? El juicio de la mayor tragedia de la historia, de la tragedia República de Cromañón, se lleva a cabo en el año 2008, en agosto del 2008, y dura durante un año hasta agosto del 2009, donde fue un juicio bastante esperado por la opinión pública y también por la sociedad en general, que llevó a la conclusión de que los responsables de esa tragedia fueron tanto Chaván como los funcionarios del gobierno de la ciudad, y también en medio de esto, hacia aproximadamente el año 2006, antes del juicio se destituye al jefe de gobierno de ese momento, de Aníbal Ibarra, se lo destituye por responsabilidad sobre esta tragedia y por sus irregularidades como funcionario público. Y ahí es como un poco termina su carrera política con esta destitución. Que él había sido elegido en el año 2003, esto lo habíamos hablado antes, pero no llega a cumplir el mandato. En el año 2006 lo destituyen al jefe de gobierno de aquel momento. Pero bueno, luego de esto, o sea, entre el 2008 y 2009 había dicho que se realiza el juicio, bueno, y lamentablemente como que fue un juicio bastante injusto porque solo a Chaván y a otros funcionarios más se los condena, y a otros responsables, otros funcionarios más de la ciudad de Buenos Aires no se lo condena, y tampoco al manager de la banda, ni tampoco a los integrantes del grupo, pero en realidad como que fueron absueltos los integrantes del grupo, pero en realidad como que
La peor condena fue la condena social, porque luego de ahí es como que al grupo callejero le costó volver a cantar, digamos. Le costó, o sea, no. Es como que ese día terminó su carrera. Solamente el baterista, que el momento un tal Vázquez, solamente del grupo de callejeros, solamente él quedó preso por otra cosa, por el femicidio de su mujer, digamos. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, el tiempo pasa, el tiempo pasa y es como que luego de la tragedia la calle Bartolomé Mitre quedó cerrada por un tiempo, pero hacia aproximadamente el año 2012 se abre nuevamente y se decide cómo hacer una pequeña plazoleta en recordación de las víctimas de la tragedia, para que no pase. También había tratativas para que el predio donde estaba República Cromañón se pueda hacer un espacio de reflexión y para mantener la memoria, para que no vuelva a pasar esto. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? En fin, este sería un poco el epílogo de una de las peores tragedias que lamentablemente tuvo el saldo de 194 muertes y varios heridos y varios sobrevivientes y varios que lamentablemente quedaron quedaron muy afectados para toda la vida. Y hacia aproximadamente el 30, el 30 de diciembre, pero del año pasado, del 2019, se recuerdan los familiares, acá como ustedes verán, el obelisco recordaron con un acto conmemorativo los 15 años de esta tragedia. Pero ustedes me dirán, ¿qué es lo que ocurrió con Chaván? Luego de todo esto, Chaván muere víctima de una enfermedad terminal en la década del 2010 aproximadamente. No recuerdo si era no recuerdo el año que falleció, pero falleció. Pero bien, esto era como un poco un recordatorio de una de las peores tragedias que ocurrió para que no pase más, digamos, no pase nunca más esto. Pero bien, luego de esto me empezaré a despedir, como siempre, este programa dedicado a Orquídea. Un programa bastante fuerte, bastante extenso, donde me extendí un poquito más. Y bueno, me despediré para el próximo programa, como siempre por TJ Canal 34. Haremos un programa bastante más ameno, más relajante, pero hablaremos de fútbol. Esto fue la década del 2000, una década dorada. Tan 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 tan.